clase de la asignatura de Biomoléculas del Sistema Estructural. Hoy vamos a presentar la clase sobre terremotos, sobre qué son y cómo afectan a las edificaciones. Los terremotos son fenómenos naturales. Significa que no están bajo el control del hombre. En general se originan por fenómenos tectónicos, esto es, por movimientos e interacción entre las placas tectónicas que conforman la corteza terrestre. La corteza terrestre es la capa exterior de la Tierra, que flotando sobre y cubriendo el manto, permite, por su menor espesor, que corrientes de convección del manto la atraviesen y al enfriarse se forme más corteza en aquellas llamadas las zonas de acrescencia que estamos señalando en este punto. Estas zonas de acrescencia son zonas de formación de corteza terrestre, que al crecer producen movimientos en la misma. Como ejemplo tenemos las dorsales oceánicas, tanto la del Pacífico como la del Atlántico. La tectónica de placas es una teoría que explica el movimiento e interacción entre las diferentes cortezas terrestres, que se denominan placas. Aquí las vemos en una proyección plana, donde vemos que hay 7 placas principales, que son las más grandes, y otro número de placas más pequeñas. Eso significa que la corteza terrestre está en una permanente dinámica de movimiento de las diferentes placas, una con respecto a la otra. Y eso, por supuesto, se evidencia, justamente por la ocurrencia de terremotos. Aquí vemos un mapa de sismicidad mundial donde se verifican esos bordes de las placas. Y se verifican, aquí los vemos, como zonas calientes de actividad sísmica. Los puntitos son terremotos que han ocurrido en esas ubicaciones. Es decir, la mayor cantidad de eventos de mayores magnitudes ocurren justamente sobre esos lugares, es decir, en los lugares de contacto entre esas placas tectónicas. Así podemos ver cómo en el Océano Pacífico y en el Atlántico están esas zonas llamadas de acrescencia, es decir, de creación de placas. Y sobre los continentes vemos zonas de alta actividad sísmica que corresponden a zonas de fallas de diferentes naturalezas, como lo vemos acá y como lo vemos por este lado también en la América. Los tipos de borde de placas son en general 3. El primero se denomina borde convergente. Es aquel donde las placas se mueven una bajo la otra. Y por supuesto aquí cuando vemos que esta placa se introduce bajo la otra, genera acá unas tensiones sobre esta porción de la corteza que hace que esa parte de la corteza se levante y es lo que crea justamente las cordilleras. Como segunda tenemos la transformante o borde transformante donde las placas se deslizan una al lado de la otra. Vemos acá. Y el tercero es lo que se llama el borde divergente, donde las placas se alejan una con respecto a la otra, que es el caso justamente de las dorsales oceánicas. ¿Cómo se originan los terremotos? Los terremotos se originan por acumulación de deformación elástica en el roce producido sobre los bordes de las placas tectónicas. Como vemos acá, este plano rojo, que sería el límite entre las dos placas tectónicas. Y eso es que los bordes de las placas, por las rugosidades y asperezas que tienen dentro de su medio, frenan el desplazamiento entre las placas. Esta limitación de movimiento produce acumulación de deformaciones elásticas que al superar la capacidad de resistencia del material en las placas produce una falla súbita. Ahora, ¿por qué la falla es súbita en estos sitios? La falla es súbita porque el material que está frenando el movimiento relativo de una placa con respecto a la otra es roca. Y la roca es por naturaleza frágil a lo que es la tracción y la cortante. Entonces imagínense las tensiones que se pueden acumular dentro de este plano idealizado que tenemos acá. De manera que cuando se producen esas fallas de las rugosidades o de las asperezas en el límite de las placas,
Las fallas son súbitas y, por supuesto, entonces asemejan explosiones. Estas fallas, que son justamente los contactos entre las placas tectónicas, este, tienen dos categorías fundamentales, ¿ah? Que son las fallas con movimientos verticales, donde pueden originarse movimientos de tipo inverso, una placa sobre la otra, montándose sobre la otra, y el de tipo normal, que es una placa hundiéndose con respecto a la otra. También tenemos fallas con deslizamientos laterales que pueden ser transcurrente lateral derecha, es decir, la porción derecha se mueve con respecto a la de la izquierda, y la transcurrente lateral izquierda, que es la izquierda se mueve con respecto a la derecha. Partiendo de la hipótesis de acumulación de deformaciones elásticas por aquellas rugosidades y asperezas en el límite de las placas, surge esta teoría que se llama la teoría del rebote elástico. Y no es más que una teoría que expone una acumulación de energía cinética, ¿verdad? Justamente por las rugosidades y asperezas. Es una energía que se va construyendo, va generando tensiones en el borde de la placa hasta que alcanza un punto de resistencia máxima de ese material que se encuentra en el límite y se rompe el material y se produce una liberación de energía. Esa liberación de energía es justamente un terremoto. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, este desplazamiento se va acumulando hasta que se produce la liberación de energía y también, por supuesto, se produce un desplazamiento. Por eso aquí vamos creciendo en lo que es el desplazamiento y aquí en la energía vamos hacia arriba y hacia abajo. Entonces tenemos un crecimiento o un incremento de la energía acumulada, una liberación de la energía, un desplazamiento entre las placas y esa liberación de la energía pues es un terremoto. Eso es lo que explica la teoría del rebote elástico. Y esto está permanentemente ocurriendo en los límites entre las placas tectónicas que se llaman las fallas. En esta imagen se muestra cómo se propagan los terremotos por la corteza terrestre una vez que ocurre una de estas liberaciones de energía. Partiendo del foco o hipocentro, que es el lugar donde ocurre el rompimiento de ese material roca, de esas asperezas y de ese freno, justamente donde se acumulan esas deformaciones elásticas, estas se liberan al romperse en forma de ondas que se propagan por la corteza terrestre, por toda la corteza terrestre, incluso dentro de lo que es la Tierra. La proyección de ese foco o hipocentro sobre la superficie de la Tierra es lo que se denomina el epicentro. La distancia del foco al epicentro se denomina profundidad focal, es decir, sería la distancia entre este punto y este punto. Y es un parámetro importante en la determinación del daño que pueden causar los terremotos. Los terremotos más destructivos han sido de profundidades focales, es decir, esta distancia que está acá entre la superficie y el punto de ocurrencia del terremoto, de alrededor de 70 kilómetros. La distancia entre el epicentro y el sitio de interés, ejemplo aquí donde tenemos este edificio que está siendo afectado, se denomina distancia epicentral. Las ondas viajan por la corteza terrestre afectando aquellos lugares donde existen construcciones. ¿Por qué afectan los lugares donde existen construcciones? Porque es donde tenemos elementos que están en riesgo de ser dañados. Y estas últimas, las construcciones, se pueden ver afectadas de manera diferente dependiendo de los tipos y profundidades de los suelos que se encuentran debajo de ellas. La liberación de energía luego de una acumulación de deformación elástica se asemeja a una explosión. Esta energía se transforma en ondas propagadas esféricamente que viajan por la corteza terrestre, una por su cuerpo y otras por la superficie. Existen cuatro tipos de ondas sísmicas. Las ondas P, o llamadas también ondas primarias, son ondas de cuerpo, es decir, viajan dentro de la corteza terrestre y someten al material de la corteza fuerzas de compresión y tracción. Esto, por supuesto, alternado muy rápidamente, viajando paralelas a la dirección de la liberación de la energía.
Se denominan primarias porque son las que viajan más rápido. Las ondas S u ondas secundarias también son ondas de cuerpo que viajan oscilando en ángulo recto a la dirección de la liberación de la energía. Se denominan secundarias porque son las segundas en llegar, es decir, son las segundas más rápidas. Como tercero tenemos las ondas Love, que son ondas superficiales que viajan como las ondas S, pero sin componente vertical. Es decir, se va moviendo de lado y lado. Y finalmente las ondas Rayleigh también son superficiales, viajan moviendo las partículas del terreno, de la Tierra, de la corteza, en una trayectoria elíptica sobre el plano vertical, moviéndose horizontalmente en la dirección de la liberación de energía. ¿Cómo medimos los terremotos? Los terremotos se miden por instrumentos que registran las amplitudes y frecuencias de las ondas, de esas ondas sísmicas, de las diferentes que hemos visto ya, en sus diferentes expresiones, desplazamiento, velocidad y aceleración. Comúnmente, el parámetro que se registra es la aceleración. En general, a estos instrumentos se les denomina sismógrafos y son los que registran en físico o en digital la información respectiva a las ondas, como ya dijimos, desplazamiento, velocidad y aceleración. En la imagen vemos un ejemplo de sismógrafo que consiste en una punta fijada a una masa oscilante, colgada de una cuerda, que marca información de amplitud y frecuencia sobre un tambor que rota a una velocidad constante. El imán que vemos acá provee la amortiguación para controlar las ondas. La masa pendular, la cuerda y la base constituyen el sensor. La punta y el tambor y el papel constituyen el registro, mientras que el motor que mueve el tambor se denomina temporizador porque se mueve a una velocidad constante. En la actualidad, y vemos por ejemplo los sismógrafos del laboratorio de geofísica acá de la Universidad de los Andes que están instalados en la Facultad de Ciencias. En la actualidad muchas partes han sido sustituidas por sensores electrónicos, como este acelerador digital, e incluso el registro, es decir, el registro ahora viene en ceros y unos que se transforman en datos electrónicos que son registrados. Acá vemos un gráfico que nos muestra los movimientos del terreno como consecuencia de los terremotos. Fíjense ustedes que acá en la ocurrencia del foco o hipocentro hay una liberación de energía, vemos cómo es la propagación de las ondas esféricas. Vemos cómo viajan esas ondas hasta la base rocosa del suelo del sitio de interés, que es donde tenemos nosotros nuestro edificio, grupo de edificios, ciudades o zonas de interés. Y dependiendo del tipo de falla que tenemos acá y del movimiento de ruptura, la geología de la corteza por la que se propagan las ondas hasta la superficie y las condiciones locales del suelo, la naturaleza de los registros, ¿no? Y los acelerogramas pueden variar. ¿Por qué? Porque están pasando por diferentes medios. Si bien están viajando por la corteza terrestre en roca, al llegar a los depósitos de suelo, dependiendo de las diferentes constituciones que tengan, esas ondas se pueden filtrar y cambiar. Como esta que vemos acá, que sería el acelerograma de base rocosa. Esos acelerogramas, pues, son diferentes dependiendo del sitio, del foco, de la transmisión, de la distancia, epicentral, etcétera, de todos esos parámetros que hemos visto. Aquí vemos varios registros de varias épocas o de varias ocurrencias de terremotos en diferentes momentos. Y fíjense ustedes cómo, bajo una línea temporal de duración, medida en segundos, las amplitudes de las ondas, por ejemplo, esta onda que está acá al azul, vemos cómo tiene una gran amplitud, acá cerca de los 10 segundos, con una aceleración que sobrepasa eh, el parámetro de medición, que es la aceleración de la gravedad en G. Fíjense cómo otros terremotos más pequeños porque tienen menor amplitud, ¿verdad? Sin embargo, tienen contenidos de frecuencias diferentes y duraciones diferentes, si tomamos desde el principio hasta el final. Bien, ¿cómo medimos los terremotos? Pues los terremotos se pueden medir básicamente de dos maneras.
por escalas de magnitudes, que lo que mide es un parámetro de liberación de energía, y por las escalas de intensidad macrosísmica, que evalúa los efectos de los terremotos sobre las personas y las cosas. Entonces, fíjense ustedes, la primera, que es la magnitud, mide la liberación de energía, que es una medida cuantitativa del tamaño del terremoto. Esta se llama magnitud Richter, porque fue propuesta por Charles Richter en 1935. Esta escala calcula el tamaño en base al logaritmo de la amplitud de onda, registrada por los sismógrafos, relacionada con la distancia del evento. Es una escala en números enteros y fracciones de decimales. Debido a su naturaleza logarítmica, un incremento de una unidad implica un incremento de 10 veces en amplitud y un salto de 31 veces en energía. Un terremoto de magnitud 6.3 libera tanta energía como la bomba lanzada sobre Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial. Los terremotos en esta escala se pueden agrupar por el tamaño en muy pequeños, pequeños, ligeros, moderados, fuertes, mayores y grandes. Aquí tenemos la expresión en magnitud para esas cualidades y acá tenemos la ocurrencia en promedio anual de cada uno de ellos. Fíjense que los terremotos muy pequeños, por ejemplo, entre el 2 y el 3 ocurren 1000 al día en el mundo. De los terremotos moderados, que están entre 5 y 5.9 en la escala Richter, ocurren en promedio 800 al año. Y así vamos viendo cómo a medida que aumenta la magnitud, disminuye la frecuencia. Es decir, para magnitudes grandes o terremotos grandes de magnitud superior a 8 en la escala Richter, vemos que el promedio anual es de alrededor de un terremoto. La intensidad de los terremotos evalúa los efectos de manera cualitativa, es decir, cómo se ven afectadas las personas, los objetos comunes y las estructuras. Las escalas de intensidad, también llamadas escalas macrosísmicas, tienen entre 10 y 12 grados de intensidad, identificados con números romanos. Tienen su origen en la escala desarrollada por Giuseppe Mercalli en 1902, con 10 grados de intensidad. En la actualidad es comúnmente usada la escala Mercalli modificada, por sus siglas MMI, que contiene 12 grados de intensidad. Para cada grado de intensidad hay una descripción de los diferentes efectos en las personas, los objetos comunes y las estructuras, como pueden leer en los ejemplos. En estos 2 grados de intensidad, el 4 y el 9 de la escala macrosísmica, vemos la diferencia de los efectos entre una y otra. Por ejemplo, fíjense, dice, muchas personas lo notan en el interior de los edificios durante el día. En el exterior la percepción no es tan general. Miren lo que dice intensidad 9. Se produce pánico general. El pánico general se produce entre las personas. Pero veamos qué pasa por ejemplo, dentro de los edificios. Se sienten crujir algunos tabiques de madera, se dejan oír las vibraciones de la vajilla, puertas y ventanas. Mientras que en el segundo dice, las estructuras, en la intensidad 9, las estructuras de albañilería bien proyectadas y bien construidas se dañan seriamente. Los cimientos se dañan. Las estructuras de madera son removidas de sus cimientos. Sufren daños considerables los depósitos de agua, gas, etc. Se quiebran las tuberías. ¿Lo ven? ¿Cómo se aplica esto? Pues tiene que ocurrir un terremoto y se evalúa después del terremoto, eso es la descripción que se ajuste a una de esas grados de la escala, y luego se mapea, luego se coloca en un mapa según los efectos que han ocurrido en los diferentes sitios de interés, porque la intensidad puede ser diferente dependiendo de la distancia al epicentro, a la base del suelo sobre lo que está el sitio de interés, etcétera. De manera que puede haber una variación importante entre las intensidades que se pueden observar en un terremoto dependiendo del tamaño del sitio de interés o de diferentes sitios de interés. Al generarse movimientos del terreno, las bases de los edificios son movidas. Estamos viendo los efectos en edificios. Por la primera ley del movimiento de Newton, al moverse la base, el techo intenta mantener su posición inicial, pero como las paredes y columnas están íntimamente ligadas a la base, son arrastradas por esta. Esta tendencia a quedarse en posición de reposo se conoce como inercia, que es lo que vemos acá en la figura de la derecha.
En un edificio, hacer las columnas y paredes flexibles, el movimiento de la base será entonces diferente al del techo. Como lo vemos aquí, hay un desplazamiento. Este desplazamiento produce una aceleración inercial en el techo, que es producto de su masa por su aceleración, y su dirección es contraria a la dirección de entrada de ese movimiento. Claramente, mientras más masa, mayor aceleración. Es por ello que los edificios livianos soportan mejor los terremotos. Hemos mejor explicado este tipo de fenómeno. En esta figura se puede apreciar cómo los sismos afectan la estructura. Los movimientos del techo inducen deformaciones en las columnas con desplazamientos laterales, que es este U en la figura, que someten a las columnas esfuerzos diferentes a los de compresión. En este caso, pues, esfuerzos de flexión. Esto significa que los terremotos inducen esfuerzos en todos los elementos de soporte del edificio, diferentes a los ejercidos por la simple fuerza gravitatoria. Los terremotos generan movimientos oscilatorios en las tres direcciones: las dos componentes horizontales, X e Y, y la componente vertical, Z. Como vemos acá. Los movimientos además son aleatorios. Su carácter oscilante implica que los movimientos en cada dirección se verifican en ambos sentidos, es decir, van y vienen. Es un vaivén, una oscilación. Las estructuras están generalmente preparadas para sobrellevar las cargas gravitatorias. Es decir, lo han visto cuando se habla de mayoración de cargas, etcétera, porque hasta el momento hemos visto pues, simplemente las cargas gravitatorias. En este caso, pues sobre la dirección Z. Y se trabaja con factores de seguridad, que son esos números que multiplican o mayoran las fuerzas, ¿verdad? Y también se hace una disminución de las capacidades de resistencia de manera de tener una seguridad en la construcción. ¿Saben? Entonces, los edificios están muy bien preparados para este movimiento, pero para estos dos movimientos no es tan sencillo. ¿Por qué? En este modelo que vemos acá de alambre, un terremoto en Japón ocurrido en el siglo XIX, vemos la reconstrucción del movimiento de un punto sobre la Tierra en alambre de un terremoto que duró 20 segundos. Entonces, fíjense ustedes lo complicado que puede llegar a ser el movimiento. Es decir, no es simplemente un vaivén oscilatorio, sino como se está moviendo en tres canales, la composición del movimiento hace que el mismo sea pues, impredecible, realmente. Repetimos, los edificios bajo la acción de un terremoto están sometidos a fuerzas inerciales, que son estas fuerzas laterales, por aceleración de sus planos horizontales, que es donde se concentran las masas. De manera que todo ese movimiento, esa fuerza inercial de empuje lateral, tiene que ser transmitido por los muros o columnas hasta la fundación y de la fundación finalmente al suelo. Consecuentemente, los elementos estructurales implicados, así como sus conexiones entre ellos, deben estar diseñados para transmitir de manera segura las fuerzas inerciales. Y por supuesto que los terremotos los estudiamos porque producen daño, donde el daño es una degradación física que sufre una estructura causa un terremoto. La presencia de daño genera además interrupciones en la transferencia de las fuerzas inerciales y consecuentemente un aumento de la sensibilidad de la estructura a ser dañada. Es decir, una vez que ya ha ocurrido un daño, es mucho más fácil de ser dañada. Cuando la estructura es muy sensible, vulnerable, también se le llama, puede llegar a derrumbarse totalmente. Estas son fotografías del terremoto de El Quindío, Colombia, del 25 de enero de 1999. Los daños pueden llegar a ser considerables. Como ven, los edificios pueden dañarse completamente. Este edificio al parecer que está en pie, está totalmente dañado, la pérdida es total, es decir, el edificio hay que demolerlo. Este, pues, salta a la vista que está totalmente destruido, pero que no solamente eso, sino que afecta de cierta forma al edificio que tiene al lado y dañó ciertas porciones del edificio, no sabemos hasta qué extremo. Aquí vemos una falla en panqueca, donde una placa cae sobre la otra. Y por supuesto, la vecindad. Cuando los edificios están muy pegados o muy cercanos,
puede ocurrir que un edificio, al derrumbarse o perder parte de su estabilidad, afecte al edificio vecino, como estamos viendo en la imagen, llegando incluso a poderse constituir un daño generalizado en una buena posición de una zona de interés, un barrio, de una manzana, etc. Aquí vemos otros efectos que tienen que ver con la calidad del suelo. Cuando el suelo tiene mucho contenido de arena y esa arena se moja, se produce un efecto que se llama liquefacción, que es la aceleración produce una excitación en el suelo saturado, se generan compresiones muy altas dentro del terreno y por supuesto pues ocurre una liberación de esa composición suelo-agua, donde sale pues primero el agua y comparte lo que serían los componentes del suelo, lo que produce pues una pérdida de volumen y por supuesto un hundimiento, pues, daño por liquefacción. ¿Sí? El terreno se hunde, el terreno pierde volumen. Vemos lo mismo, ¿verdad? En el terreno, simplemente vemos como hay una pérdida de volumen, ¿verdad? Hay una degradación en el edificio, tenemos rupturas superficiales, hay desplazamientos del terreno, verticales, como lo ven, también horizontales. Fíjense lo que podría ser, por ejemplo, ese tipo de fenómenos sobre un edificio que tiene unas dimensiones fijas al suelo. Y habría una cantidad de movimientos que no estaban previstos en el proyecto. Es una expresión de la liquefacción, como ven, son volcancitos de arena que sueltan arena y agua hacia arriba y el terreno pierde volumen, es decir, se hunde. Deslizamiento de talud, deslizamiento de talud, también, así como se puede caer completamente el edificio, perder totalmente su estabilidad. Aquí vemos cómo diferentes zonas urbanas, reales, por ejemplo, hay afectaciones. Fíjense en esta primera foto cómo todo lo que está alrededor de este par de edificios fue totalmente destruido. Aquí como edificios similares, unos son destruidos y otros no. Puede ser por efectos locales del suelo, puede ser porque los edificios tenían alguna falla de construcción, etcétera. Igualmente vemos en esta foto y acá unas instalaciones industriales donde podemos ver lo que puede suceder. Es decir, los terremotos pueden generar fallas de este tipo o efectos de este tipo, generando grandes incendios, pérdidas considerables, no solamente de vida, sino de actividad económica. Vías, ductos, ¿sí? Vean todo lo que puede afectar un terremoto en un sitio de interés, llámese ciudad, llámese puerto, llámese planta termoeléctrica, nuclear, etc. De manera que los efectos de los terremotos, eh, digamos, son en cierta manera impredecibles, como por ejemplo en este maremoto de Indonesia, donde ocurre un terremoto dentro, dentro del mar, dentro del océano, y ese terremoto produce un efecto que se llama tsunami, que es una gran ola que entra hacia el continente, barre todo hacia arriba, hacia adentro, y luego recoge todo hacia afuera, hacia el mar. Y uno se pregunta, ¿cómo podemos reducir los efectos de los terremotos? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Porque tenemos básicamente tres componentes, que son, uno, la naturaleza, el suelo, la corteza terrestre, las fallas, las placas tectónicas, eso no lo puede controlar el hombre. Pero sí tenemos aquello que es afectado, que son lo construido y las actividades desarrolladas por el hombre en lo construido. De manera que en caso tal, nosotros podríamos trabajar sobre esta segunda y tercera componente de esos efectos de los sismos y trabajamos en un concepto que se llama riesgo sísmico. El riesgo sísmico, fíjense ustedes que se define como la amenaza del fenómeno natural conjuntamente con la vulnerabilidad de lo construido. Fenómeno natural como amenaza, no podemos, digamos, decirle al terremoto pase por aquí, no pase por aquí, no ocurra hoy, ocurra mañana, pero sí podríamos controlar la vulnerabilidad de lo construido. Es decir, que nosotros sepamos construir de una manera adecuada para esa amenaza de fenómeno natural. Llámese terremoto, llámese
Puede ser también otro riesgo que no sea el sísmico, un riesgo hidrometeorológico, por ejemplo. De manera que el riesgo es eso, la amenaza del fenómeno natural conjuntamente con la vulnerabilidad de lo construido. Acá, fíjense el riesgo sísmico de esta zona, que era altísimo contra tsunamis, porque hay una amenaza y una altísima vulnerabilidad en función de su posición y disposición con respecto a lo que sería la línea de costa. Entonces, recapitulando, el riesgo sísmico tiene dos componentes, la naturaleza, el hombre, hacemos sobre la naturaleza, sobre la tierra, acuérdense que somos arquitectos, y estas son las dos componentes. La vulnerabilidad, en el caso del riesgo sísmico, es la vulnerabilidad sísmica de lo construido, todo lo que tiene que ver con nuestra vida, y la peligrosidad o amenaza sísmica, que depende de la ubicación donde estemos. Repetimos un poquito lo de la fuerza inercial, el traslado de las fuerzas, que tiene que, esa fuerza inercial de aceleración, ser llevada hasta el suelo, de vuelta hacia la tierra. Tenemos flujos de ida y venida de fuerza sobre toda la estructura, tenemos desplazamientos, tenemos movimientos, tenemos aceleraciones, tenemos cambios de velocidad. Y una pregunta, ok, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ya vimos que los terremotos producen daños, pero esos daños deberían ser en todo caso controlables. Es decir, diseñar el edificio ¿para qué? Para que por un lado, ante un sismo suave, el daño sea ligero. Ante un sismo moderado, el daño sea importante, ¿verdad?, a nivel no estructural y no tan importante a nivel estructural, o quizá con cierta importancia. Y finalmente, evitar el colapso ante un sismo fuerte, es decir, evitar el derrumbe del edificio. ¿Por qué? Porque los derrumbes son los que producen, por supuesto, la mayor cantidad de heridos y muertos, que son las pérdidas esperadas en un terremoto. ¿Cómo podemos evitar eso? Podemos prepararnos, podemos prevenir y podemos mitigar. Fíjense ustedes que la preparación requiere educación y entrenamiento para la sociedad, las instituciones y los cuerpos de seguridad para dar una respuesta efectiva a ese impacto de un desastre o de un terremoto fuerte. Debemos prevenir, eso implica evitar el desastre, el impacto adverso de desastres por medio de la planificación y las normativas especiales, como la normativa sísmica, como el proyecto de desarrollo urbano local de una ciudad. Y la mitigación implica mejorar lo construido para ser más resistente a ese riesgo, a esa amenaza que está ahí, que nos pone en riesgo. De manera que estas son, ¿verdad?, las tres estrategias fundamentales: prevención, mitigación y preparación. Y uno dice, y todo esto se puede medir, por supuesto, la vulnerabilidad se puede medir, la amenaza se puede estimar, de manera que podemos predecir de cierta forma el riesgo sísmico. Aquí vemos, por ejemplo, en la ciudad de Mérida, como para un escenario de intensidad 9, el grado de daño respecto al derrumbe es el rojo oscuro, y vemos como hay unas zonas, ¿verdad?, que están muy oscuras en rojo, y eso implica que su riesgo es altísimo. Es decir, el daño mayormente ocurrirá sobre las construcciones más vulnerables. ¿Dónde están las construcciones más vulnerables? Sobre la zona más vieja de la ciudad o en los barrios donde la gente se construye sus edificios sin cumplimiento de ninguna norma y con cualquier material. De manera que tenemos un problema fuerte en las ciudades eh, en cuanto al riesgo. Luego internamente podríamos ver claramente acá, como por ejemplo en esta clasificación de vulnerabilidades dentro del barrio La Milagrosa. Utilizamos simplemente la clasificación del semáforo como vulnerabilidad baja en verde, media en amarillo, roja sería la vulnerabilidad alta. Vemos como este mapa, ¿verdad?, donde se describen las edificaciones según las vulnerabilidades, vemos que todo está pintado entre rojo, la mayoría está pintado entre rojo y amarillo. Implica que hay vulnerabilidades de media alta. Eso implica que estamos ante un gran riesgo. ¿Por qué? Porque estamos en una zona
de alta sismicidad y podemos, por vía de esta predicción, saber dónde están los problemas para ver qué podríamos hacer. ¿Qué podríamos hacer? Pues tratar de ayudar por vía de la comunidad, las universidades y redes, así también como los gobiernos local y regional para todas estas estrategias de prevención, preparación y mitigación. Muy bien, hasta aquí ha llegado esta clase. Muchísimas gracias por su atención.